El tema que vamos a estudiar este día es la ley de Ohm. Ley de Ohm. La ley de Ohm, postulado por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico. Estas son tensión o voltaje, que se representa con la letra E o también con la letra B. Y la unidad de medida es en voltaje. Intensidad de la corriente se representa con la letra I mayúscula y la unidad de medida es en amperio. Resistencia se representa con la letra mayúscula R y la unidad de medida es en ohmios. Aquí tenemos un triángulo que es voltaje, intensidad y resistencia. Voltaje es la caída de tensión o diferencia potencial que se produce en la resistencia y se mide en voltios en el sistema internacional. Intensidad es la corriente que circula a través de la misma y se mide en amperios en sistema internacional. Resistencia y se mide en ohmios. Ya, vamos a ver sobre este triángulo. Voy a copiar. Voy a dibujar el triángulo. Donde está voltios, intensidad y resistencia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Ya. Imaginemos que en una pregunta me pide voltaje. Entonces, le tapo valor de voltaje y mi fórmula va a quedar de la siguiente forma. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Esta sería mi primera fórmula. Vamos a la segunda fórmula. Imaginemos que me pide en algún problema intensidad. Entonces, en este caso, le tapo la intensidad y me va a quedar voltaje sobre resistencia. Le tapé la intensidad y me va a quedar voltaje sobre resistencia. Esa es la segunda fórmula. Vamos a la tercera fórmula. ¿Qué me falta? Cuando me pide resistencia, le tapo resistencia, entonces resistencia va a ser igual a voltios sobre intensidad. Esas son las tres fórmulas que vamos a utilizar en la resolución de problemas. Vamos a ver de qué se trata unidades de medida. Unidad de medida. Variable, voltaje, el símbolo es la B. Unidad de medida es en voltio, su símbolo es también en B. Corriente, que es la intensidad. Unidad de medida es en amperio, el símbolo es en A. Resistencia, símbolo es R mayúscula. Y la unidad de medida es en ohmio, su símbolo es, este es símbolo del ohmio. Potencia, símbolo es la P. La unidad de medida es en watt, el símbolo es la W. La fórmula. Aquí tenemos las tres fórmulas que les acabé de indicar, que surge del triángulo. Entonces, vamos a resolver un ejercicio. Ya, entonces voy a sacar los datos y dibujar el circuito.
Entonces, en este caso sería de esta forma. Aquí está la resistencia. Me dice que es de resistencia de 10 ohmios. Voltaje. Me dice que es 30 voltios. ¿Ya? Eh, entonces, vamos a leer la pregunta. Dice, calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Entonces, vamos a sacar datos. Los datos en este caso son voltios es de 30 voltios. Resistencia de 10 ohmios. La pregunta me dice aquí que calcule la intensidad. La intensidad sería mi incógnita. Pero aquí ya tenemos la fórmula. Me dice intensidad es igual a voltios sobre la resistencia. Entonces, la fórmula que les acabé de indicar que intensidad es igual a voltios sobre resistencia. Entonces, en esta fórmula voy a reemplazar voltios, ¿cuánto equivale? 30 voltios. Resistencia, 10 ohmios. ¿Ya? Divido esta cantidad o a su vez le simplifico 0 con 0 y me va a quedar 3 dividido para 1 a 3 amperios, porque la unidad de medida de intensidad es en amperios. Bueno, eso sería todo para la resolución del ejercicio. Bueno, muchas gracias. He finalizado.